Déjame hablar con tu hermano, Por favor, vete. Lucrecia, ¿quién es este hombre? ¡No, Lisandro, no! Desde que apareció otra vez Jesús en tu vida, todo cambió. Antes era distinto. Ya eres más amiga de Isabel Aguilar, ¿verdad? Averigua de su pasado con el tal Malverde. ¿Cómo fue que se volvió del lado contrario de la ley? ¿De qué ley me habla? ¿La que premia con tierras y bienes de los indios y campesinos a delincuentes como Herminio Quiñones? Dese la vuelta. ¿Qué hubo? Espero verlo pronto, coronel. ¡Quítase! ¡Ayúdame, vamos! ¡Es Malverde! ¡Atrápenlo! ¡Va por allá! Te pegó fuerte lo que pasó en el pueblo con Malverde. ¿Tanto lo querías? Malverde no es tu hermano, no me lo niegues. ¿Te acostaste con él? No pasa nada. Yo te estoy contando mis cosas más íntimas, Isabel. No te voy a juzgar. Ya sé que no. Claro que no, entonces. O es que no confías en mí. Jesús vivió en esta casa, Salia, lo sabes. Yo lo sé. Se crió con nosotros, ya te dije. Es como un hermano. Pero no lo es. La de oportunidades que han tenido de estar juntos. Madre mía, si es que solo de pensarlo, mira, hasta el vello de punta se me pone. No, ya los imagino aquí en esta casa, solos, escondidos, mientras os besabais por cada rincón de esta casa. Mientras él te tocaba, tú también. Salia. ¿Qué? Seguramente vivieron cosas increíbles. ¿Qué sentiste cuando hundió sus manos entre tus piernas? Dime. Cuando sentiste eso que tiene él que te estremece por dentro. ¿Qué pasó cuando te besó? Cuando te besó por primera vez, ¿dónde lo hicieron? Porque él fue tu primer hombre, ¿verdad que sí? Emily Bronte. ¿Eh? Ella se quedaría pálida si te escuchara. ¿De quién es ella? ¿Alguien del pueblo? Nunca te han dicho que podría ser novelista. Tienes demasiada imaginación suponiendo cosas que no están pasando. ¿Sabes una cosa? En su momento no lo entendí, China. No supe ver hasta qué punto Isabel echó raíces aquí adentro. Me ganó el llamado de la tierra. Luchar contra la miseria, contra las atrocidades a las que vivían sometidos los yoremes. Aún hoy. Aún hoy, China, así es. De ser santo yo hubiera hecho el milagro de cambiar las cosas. Pero ya ves, no pude. Pero estás tratando de cambiar la vida mía y la de Nazario. Bueno, porque ustedes todavía pueden, China. Para mí ya es tarde. ¿Dónde está este hijo de la...? Ya se nos peló otra vez el hotel. Mujer, ya vámonos. No, este no se nos pela. Pero ya vamos a hacer el encargo del patrón, hombre. A ver, idiota. Yo digo cuando terminamos aquí. Y el encargo del patrón, pues que se aguante. Vámonos. Las raíces que eché son las de un árbol que me ocupa el cuerpo. Y no tiene salida bajo el amarre de las decisiones que tomé. Es imposible cambiarlas. Estás hablando en el pasado. Estamos en el presente, jinete. Y tú mismo lo estás diciendo. Demasiada tierra encima, China. Yo he visto a un Malverde diferente. He visto a un Malverde mucho más fuerte cada vez que está cerca de ella. Con más fuerza que 100 hombres juntos y no sé, pues yo te he visto hacer cosas que... A ver, China, sí. A lo mejor todo eso es verdad. A lo mejor estoy aquí y en todos lados porque ella me multiplica.
con tan solo saberla cerca de mí. Me alimenta, China. Bueno, pero no hay futuro que me pertenezca al lado de ella. ¿Y por qué? ¿Porque está casada con el desabrido ese de Vicente del Río? ¿Y eso qué? No, China. Las cosas son más complicadas que eso. A ver, ¿qué fregado le puedo yo ofrecer a ella y a su hijo? Tengo que respetar esa relación. ¿Sabes qué? Mejor pensemos en ti y en Nazario. ¿Eh? ¿Qué tal el coronel? ¿Sabes algo, Chuyín? El coronel intentó atrapar a Malverde, pero se le escondió otra vez. Le están buscando por todo el pueblo. Mi hermano debe de estar furioso. Lo mejor es que te vayas a tu casa. Las cosas se pueden poner feas. Yo quisiera ir a ver a Nacho. Está bien, pero te quedas ahí hasta que todo se tranquilice, ¿me entendiste? Córrele. Te acompaño a tu casa. Sí. San Blas era un pueblo apacible. Todos nos conocíamos. Pero ha llegado mucha, pero mucha gente extraña. Sí, desde la llegada del tren nada es como antes. Se alborotaron los malvivientes como Malverde. Y seguirá llegando más gente. El tren trae progreso. La gente busca mejores oportunidades. Sí, eso es inevitable. Y el progreso trae crecimiento. Será más difícil controlar lo que pasa. No pretendo decirle cómo hacer su trabajo, pero creo que va a necesitar ayuda. Me está ofreciendo de nuevo a sus hombres, Quiñones. No, nada de eso. Hablo de repartir responsabilidades. Ya veo que insiste en el asunto de la autoridad civil. Yo estoy de acuerdo con don Herminio. Mientras más gente haya, más van a crecer los problemas. Pero bueno, eso lo dejamos en sus manos. Plantéeselo al presidente Porfirio él mismo. Luna, a usted le gusta ser el protagonista. Pues sí, tal vez sea el momento de nombrar una autoridad civil, como dice. Alguien que investigue las irregularidades que se han cometido aquí. Eso mismo es lo que digo. Alguien que nombre un tribunal, un ministerio público, para que se haga justicia. Cosa que parece que por aquí no ha habido. A ver, Luna. ¿Me está usted acusando de algo, Luna? Coronel, señores, con permiso. Ya revisamos en todo el pueblo y nada, Malverde desapareció. ¿Está viendo, Luna? Otro más de los milagros del santo Malverde. Pues dicen que ya no lo encontraron. Regresaron con las manos vacías. Los pelones de Luna y los matones de Quiñones. Ya no agarraron a Nazario. Y Malverde se volvió a sumar. A ver, Siberio, pero tú estás seguro que el que quedó libre, el que se escapó, ¿fue Nazario? Y sí, estoy completamente seguro. Si esa gente está bien bendecida. A ver, Mari, sírvame otro. Bienvenidos. Yo les sirvo. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué les sirvo? Para mí, un whisky, por favor. Está bien, sir. ¿Y para usted? Lo mismo. ¿Y entonces? ¿Ya se enamoró de la fuereña? Los vi muy acaramelados. Yo no soy fácil de enamorar, pero me fascinan las mujeres como usted. No. No, yo no quiero problemas con la fuereña. ¿Qué tal que salga celosa o quién sabe qué mañas tenga? Hombre, yo soy libre y sin compromisos. Puedes llevártelo si quieres. No, ¿cómo me lo voy a llevar? Emily Bronte. Pues eso dije. No, sí me encantaría, pero no, porque imagínate que me lo llevo y a Herminio le da por abrir el libro y hojearlo. Me cuelga. Y aunque tampoco soy mucho de leer, así que ni te preocupes. Pero si sabes. ¿De leer? Claro que sé.
Pero pues, ¿sabes qué? Prefiero vivir el romance a leerlo. Don Ramón, qué vergüenza, no escucho nada, ¿verdad que no? No. Ay, qué bien. Bueno, pues hablamos en otra ocasión, ¿va, Isabel? Siempre bienvenida a esta casa, doña Azalia. Muchas gracias. Reverencia, bueno, hasta luego. Adiós. Adiós. Ah, mi bolsa. Si es que con eso de Emily Bronce y así... ¿Bronce? Bronce, eso. Bronce o bronce, lo que sea. ¿Y eso? Azalia y sus preguntas queriendo saber de mí y de Jesús. Hoy estuvieron a punto de agarrarlo en el pueblo. Él está aquí por ti. Por eso van a quedarse en el pueblo. Y tú cada vez te ves menos a gusto, amarrada a Vicente. Vi todo lo que pasó y entendí que ya no quieres a Vicente. Si decides separarte de tu marido, yo estoy contigo, hija. ¿Te siguieron? Me siguieron, pero también los perdí. Funcionó muy bien la red que hemos venido tejiendo en el pueblo. Entonces pararon la búsqueda. Sí. ¿Ahora qué hacemos? Tengo un plan. Nazario, China. Entréguenme las autoridades. ¿De qué estás hablando? Sí. Mira, el plan es que ustedes me entreguen. Cobran los 25,000 pesos de la recompensa. Mientras, yo negocio la tregua entre los nuestros y el gobierno. Ese es el plan. Al fin y al cabo, tarde o temprano me van a agarrar.